Buenas tardes a los asistentes que nos ven desde España y buenos días a los espectadores que se conectaron desde Latinoamérica. Es un placer por parte del equipo de CSB System presentar el siguiente webinar titulado Facts versus Feelings, o cómo crear transparencia y tomar mejores decisiones. En esta sesión mostraremos y hablaremos sobre las distintas soluciones que ofrece el aplicativo de CSB para la generación de datos estadísticos y el procesado de los mismos y cómo esto puede influir en una mejor toma de decisiones frente a situaciones complejas. Quiero comentarles, antes de dar paso a la sesión, que esta sesión será grabada y que pondremos a su disposición la grabación al terminar la presentación. Permítanos que demos un minuto de cortesía para la gente que pueda terminar de entrar a la sesión, ¿de acuerdo? Bien, estamos de vuelta. Esperemos que todo el mundo haya podido acceder. Aprovechamos para comentar la diapositiva anterior, básicamente para anunciarles que estaremos presentes en la siguiente edición de la Feria Alimentaria FoodTech en Barcelona los próximos 26, 27, 28 y 29 de septiembre. Están todos invitados y allí tendremos una pequeña demostración de un final de línea en tiempo real. Dicho esto, damos inicio a la sesión. Antes de nada, permitan que nos presentemos. Yo soy Eric Del Sams, ingeniero electrónico industrial y asesor para digitalización y automatización en CSB System España y Latinoamérica. Cuento con más de 6 años de experiencia en el sector de la implementación y automatización de procesos industriales alimentarios y desde hace ya algo más de un año estoy en la parte comercial para ofrecer una visión más técnica en la definición de nuevos proyectos de digitalización. En esta sesión también nos acompaña nuestro compañero Carlos Güémez. Gracias, Eric. Y sí, un gusto estar con ustedes en este evento. Como dice Eric, yo soy Carlos Güémez. Yo estoy a cargo de las operaciones de CSB para México y Latinoamérica. Yo estoy ubicado en México país, y desde la ciudad de Querétaro, pues tenemos un centro donde damos soporte, consultoría y atendemos el área comercial de la región, ¿no? Yo tengo más de 30 años de experiencia en el sector, ¿sí? Dirigiendo proyectos y organizaciones de TI complejas en algunas de las compañías más importantes del país, sobre todo en el área alimentaria, ¿no? Y pues, para mí será un gusto compartir con ustedes este evento que tiene temas muy interesantes. Gracias, Carlos. Bien, para dar paso a la sesión, hemos pensado que sería correcto preguntarnos, ¿no? ¿Por qué el título de este webinar Facts versus Feelings, ¿no? Bien, nos decidimos por este nombre porque ¿a quién no le ha ocurrido alguna vez el tener una impresión o una suposición acerca de un tema concreto en el que luego, contrastando información, nos damos cuenta de que estábamos bastante lejos de acertar, ¿no? Si esto lo extrapolamos, en el caso al sector industrial de producción alimentaria, aplica totalmente. Aquella suposición de que tendremos suficiente stock de producto terminado para cumplir con los pedidos del día y luego, tras varias expediciones, nos damos cuenta que no vamos a poder cumplir. O bien, el realizar un inventario físico-visual en el que es imposible
que cuadren las cuentas sin una herramienta que te permita saber teóricamente cuántas unidades tienes de un artículo en concreto, ¿no? Como estos ejemplos, creo que entre todos podríamos explicar decenas, ¿no? Hoy en día, la industria alimentaria tiene que hacer frente a altos costes de materia prima, así como de energía, ¿no? También a una gran competitividad que hay en el mercado. Así pues, se necesitan indicadores confiables que nos permitan posicionar mucho mejor en el mercado, ¿no? Uno de los mejores retornos que consideramos cuando un negocio o una industria digitaliza sus procesos es esa información que cada uno de los procesos le puede generar para la toma de esas decisiones relevantes, ¿no? Así pues, con una herramienta de software debidamente implementada, podemos contestar preguntas como las que tenemos en pantalla, ¿no? ¿Qué aporte de cobertura puede generar mi producto, ¿no? Es decir, ¿estamos produciendo lo suficiente como para cumplir y servir nuestros pedidos a corto, medio, largo plazo y además tener en cuenta otras variables como pueden ser un stock mínimo en el almacén, si estamos expidiendo el lote más antiguo que tenemos en almacén? Luego también podemos abordar temáticas como, por ejemplo, qué proveedor suministra la mejor calidad, ¿no? Al tener digitalizada la recepción de materias primas y auxiliares, se pueden aplicar controles o instrucciones de controles de calidad, tanto en los remolques frigoríficos de nuestros proveedores como en la materia prima que ese proveedor nos está sirviendo, ¿no? De este modo, podemos tener indicadores no solo para poder comparar los precios que nos ofrecen nuestros proveedores, sino también podemos evaluar y cuantificar la diferencia de calidad entre esos proveedores, ¿no? Luego, también respecto a temas de trazabilidad, al tener interconectados todos los flujos productivos y mantener el flujo desde la recepción hasta la expedición de nuestros productos terminados, podemos también realizar fácilmente balances de masas e identificar si en algún punto de la cadena de valor ha habido alguna fuga, ¿no? Bien, entonces, para intentar atacar estas dudas, también tenemos que primero plantear cuáles son los requisitos mínimos para la obtención de estos datos y que sean estos confiables, ¿no? Por un lado, se debe tener la certeza de que el registro de datos es el adecuado a la operativa que se está realizando en esa estación, en este puesto de trabajo en concreto, ¿no? Por otro lado, tenemos que planificar una estrategia de obtención de datos y decidir si esta va a ser centralizada y homogeneizada o bien si cada departamento de la industria va a ir de manera independiente, ¿no? En caso, por ejemplo, de disponer de herramientas para presentación de datos, también es importante decidir cuál va a ser la línea en la que el negocio quiere obtener esos datos precisos, ¿no? Normalmente es el supervisor del departamento el que fija las líneas de presentación de datos estadísticos, ¿no? Luego también, obviamente, los procesos y los datos que estamos extrayendo de los mismos también tienen que ser supervisados de manera regular para también comprobar y confirmar que no hay ninguna desviación en el proceso o en la estadística, ¿no? Y finalmente también es importante pues, que la utilización de la evaluación sea la correcta según la finalidad del momento que queremos evaluar, ¿no? Con esta base de requisitos previa, introducimos las herramientas que nuestro aplicativo, el aplicativo de CSV System, pone a disposición del usuario, ¿de acuerdo? Luego mi compañero Carlos entrará en detalle en describir cada una de ellas, ¿no? En primer lugar, podemos hablar de evaluaciones por sector, ¿no? Al ser la solución de CSV una solución modular, cada módulo dispone de su propio programa para la generación de estadísticas específicas del proceso, con opciones matriciales y gráficas de fácil definición, ¿de acuerdo? Esta opción es muy práctica para, como digo, el análisis de datos específicos de un proceso o de una actividad en cuestión.
En cambio, para un análisis comparativo global, se ofrece el sistema de información de sectores, ¿no? Donde se puede analizar mediante cuadro de mandos o dashboards información cruzada de distintos departamentos, ¿no? Por ejemplo, podemos analizar las compras del último mes versus el stock en almacén, cruzar información de distintos sectores, ¿no? Añadir que esta información es actualizada en tiempo real gracias a los jobs. Para quien no tenga ese dato, los jobs no son más que servicios que van corriendo en segundo plano para actualizar todos los datos estadísticos en tiempo real, ¿no? Esto influye en gran medida en el poder tomar decisiones más concisas e influir en el proceso de planta directamente, ¿no? Luego tenemos otra alternativa que también ofrecemos desde CSV, que es la solución de Business Intelligence integrada en el aplicativo, ¿no? A través de nuestro propio Data Warehouse, donde también podemos importar datos externos para estos tipos de análisis más multidimensionales, ¿no? Como somos modulares, escalables e integrables por definición, también ofrecemos a nuestros clientes soluciones para integración con BIs externos, como pueden ser, por ejemplo, ClickSense o también la utilización de templates de Datamarts, por ejemplo, en específico, entre otros, ¿no? Luego, para finalizar, dado que hoy en día la movilidad es un hecho, también ofrecemos soluciones para extracción de datos desde cualquier dispositivo móvil o a través de cualquier portal web, ¿no? Desde donde podemos recibir la misma información estructurada como si estuviésemos sentados en nuestro puesto de trabajo, ¿no? Con todo lo anterior descrito, doy paso a mi compañero Carlos para que nos pueda dar mucho más detalle de cada una de estas propuestas. Carlos. Sí, muchas gracias, Eric. Miren, antes de entrar a detalles, ¿sí? Vamos a hablar de los distintos ámbitos donde nosotros podemos hacer análisis de información. Pero insisto, antes de entrar a ese detalle, quiero remarcar algo que ya comentó Eric, ¿sí? Los datos, el cuidado de los datos y el tener una política y una gestión de los mismos que sea eficiente, ¿sí? Si los datos están mal, todo lo que estamos hablando ahorita vamos a hablar de modelos de análisis de información para ejecutivos, para operación, para altos mandos de la organización. Pero si los datos están mal, poco vamos a poder hacer, ¿no? Y además de los datos, y creo que es demasiado obvio, también están las transacciones, ¿no? ¿Qué pasa si tenemos datos malos y nuestro sistema no es confiable? Pues creo que tendremos problemas, ¿no? Nos podrán ayudar estas herramientas para que hagamos una diálisis de datos, para que nuestros procesos se mejoren, porque la alta dirección va a empezar a exigir que las transacciones estén bien, que los datos estén bien, porque necesita ver información. Entonces va a ayudar, ¿no? O sea, siempre va a ayudar, pero es muy importante, ¿no? Los datos tienen que estar bien y las transacciones tienen que estar bien, ¿no? Ahora vamos a hablar, ya entrando al tema, vamos a hablar de 3 ámbitos o 3 perfiles de consulta o de análisis de información que estas herramientas que tenemos en CSV nos permiten hacer, ¿no? El primer perfil que vamos a ver en el siguiente slide es el perfil operativo, ¿sí? En este caso, estamos hablando de una empresa, de un usuario, perdón, que trabaja en un departamento, ¿sí? Genera los reportes, a lo mejor reportes para su jefe, reportes para él mismo, reportes que distribuye a través de la organización, pero siempre enfocado a su departamento en específico, ¿no? Para ello, CSV le provee con una interfaz única, consistente, donde él puede, de alguna manera, diseñar esos modelos de información con los módulos o con los datos a los que él tiene acceso, ¿no? Finalmente, no tendrá acceso a cierta información para la cual no está permitida, pero él, bajo su ámbito, ¿sí? Él hará su análisis, diseñará sus reportes, diseñará sus consultas, sin necesidad de que alguien del Departamento de Tecnología de Información le tenga que hacer esas adecuaciones, ¿no? Esta persona normalmente trabaja sobre bases de datos operativas, ¿no? ¿De qué hablamos? Está trabajando con transacciones. Tendrá un dato sumarizado y puede llegar al nivel de detalle que él quiera con estas transacciones, porque es el ámbito bajo el cual él está trabajando. Normalmente estamos hablando que está trabajando en una laptop o en un equipo de oficina, ¿no? Este es el primer perfil
de estos ámbitos de consultas o de análisis de información. En el siguiente slide vamos a platicar del segundo perfil, ¿no? que tenemos, ¿no? Y este perfil es un perfil más ejecutivo. Aquí estamos hablando de un gerente o un jefe de departamento, ¿no? Tiene una parte transaccional, pero también empieza a trabajar más con datos sumarizados y más de datos. Si es un gerente, a lo mejor tiene 5 departamentos. Empieza a juntar datos de sus diferentes departamentos donde él tiene injerencia, ¿no? Como lo vemos en el siguiente slide. En el siguiente slide vemos de que esta persona ya trabaja con dashboards. Ajá. Esos dashboards concentran información, voy a ser repetitivo, de los diferentes departamentos a los que él tiene acceso o tiene mando, ¿no? Entra a la información, en las gráficas, dependiendo de los indicadores que él maneja en el dashboard, pues podrán estar en verde, podrán estar en rojo, podrán estar en azul, y podrá, pues, lo que ustedes ya conocen, ¿no? Dar clic, hacer un drill down, llegar, incluso si está haciendo un análisis de ventas, llegar a las facturas, ordenar las facturas de mayor a menor, los clientes que a quien le compran más en cierto sector, etcétera, ¿no? Y esa información normalmente se actualiza dependiendo de la criticidad y de las características de la misma, ¿no? En esta plataforma de CSV, él trabaja con diferentes módulos de CSV y a lo mejor el dashboard se le está actualizando en minutos, ¿sí? Ya tiene la información disponible, si es que eso se requiere de esa manera, o a lo mejor dice, pues, ¿sabes qué? Voy a dejar que en las noches se haga una actualización para que todos los días en la mañana yo pueda checar mi dashboard, ¿no? Entonces, es un segundo perfil. ¿Se acuerdan? Vimos el primero, la gente que está trabajando a nivel de su departamento, con información relacionada con su departamento, que es para lo que él tiene permiso de analizar. Este segundo nivel es un nivel donde el analista de información tiene acceso a más departamentos, concentra información y tiene un ámbito de operación mucho más gráfico y más intuitivo, porque es menos transaccional. En el siguiente slide vamos a ver la parte más compleja de estos ámbitos de análisis de información, que es la parte directiva, ¿sí? En la parte directiva, no solo vas a analizar información de diferentes departamentos, sino que vas a analizar información de diferentes compañías, muy posiblemente. Y a lo mejor vas a analizar información de diferentes fuentes de datos, ¿no? Si pasamos a la siguiente, Eric, por favor. A la que sigue. Una más. Ahí. Este usuario requiere analizar información de diferentes compañías que no necesariamente están en un mismo RP, ¿sí? Puede ser que tenga, en una compañía tenga información en CSV y en otra tenga información en otro RP, el que sea, ¿sí? A lo mejor necesito accesar a bases de datos no estructuradas, ¿no? O bases de datos estructuradas, pero que provienen de un tercero y que no provienen de un RP, ¿no? ¿De qué podemos hablar? No sé, si estamos aquí en la industria alimenticia, necesito una base de datos de los precios de las materias primas, de su evolución a través de los últimos 10 años. Entonces, yo creo un marco común para extracción de datos y toda esa información, aplicando reglas de negocio, las pongo en un data warehouse, ¿no? Incluso puedo extraer datos de un data lake, puedo extraer datos como ya lo comenté, de otro ERP, pero yo aplico reglas de negocio, homologo al momento de hacer el proceso de ETL o de extracción, transformación y limpieza y subo al data warehouse. Entonces ya tengo en el data warehouse una información consistente y de acuerdo a mis reglas de negocio. Ya di un gran paso. El siguiente es mucha información y a lo mejor necesito crear data marts o modelos específicos para analizar una situación en específica, perdón la redundancia, algo particular, y necesito un data mart donde ya ese análisis ya está perfectamente definido, ¿no? Entonces, del data warehouse paso a los data marts o al base server, y de ahí, pues esa información está disponible y la puedo acceder de diferentes maneras. Hay muchos clientes, ¿no? Hay un cliente, los famosos clientes de Excel que con una DIM empiezan a acceder a bases de datos multidimensionales o queries de MDX o entendiendo MDX como las
queries sobre bases de datos dimensionales, no transaccionales, dimensionales, porque finalmente este data warehouse es dimensional. Y ya con esa información, pues los ejecutivos pues traen su planeación a largo plazo, empiezan a hacer reporting muy específico para la alta dirección. Tenemos todas las herramientas de planificación que podamos requerir alimentando por medio de este data warehouse. Y bueno, y análisis solar y como insisto, un reporte mucho más ejecutivo, ¿no? Muy importante, decía un especialista en temas de BI, un especialista que es un gurú que se llama Ralph Kimball. Él decía en su momento que el proceso de la creación del data warehouse implica el 70% del costo de un proyecto de business intelligence. El otro 30% del esfuerzo está relacionado con la visualización, ¿sí? Entonces, si CSV gestiona ese data warehouse y CSV sabe qué es lo que se requiere en una industria como la nuestra para que esa información pueda generar los indicadores que nosotros requerimos, estamos dando un super paso, ¿no? Es decir, estamos garantizando de que vamos a tener un data warehouse que contiene toda la información del negocio relevante, ¿sí? Y que será consistente a lo que nosotros vamos a requerir en el futuro, ¿no? Esto es muy, muy importante y este es parte del modelo que CSV System nos ofrece como una solución de BI integrada, ¿no? En el siguiente slide vamos a hablar de otro tema que es muy, muy importante. Bueno, obviamente tenemos muchas cuentas de referencia de clientes de CSV que están ya apostando por la parte de BI integrada, que es la que acabo de mostrar y que, bueno, que son nuestras cuentas de referencia importantes, ¿no? En el siguiente slide está el BI Connect, y está muy relacionado a lo que ya habíamos platicado, ¿no? La herramienta, el BI Connect, lo que hace es garantizar que podamos conectarnos a través de las diferentes capas que tiene el modelo de BI, ¿no? Ya vimos que la capa 1 es el Data Warehouse, donde ya está todo nuestro modelo de negocio, todas las reglas de negocio aplicadas y están puestas en el Data Warehouse. Si el Data Warehouse está bien hecho, este data Warehouse va a poder generar los indicadores que la compañía requiere. Insisto, hay muchos proyectos de BI que cargan Data Warehouse, cargan toda la información en grandes data lakes o data warehouse. ¿Y qué pasa? No trae la lógica de negocio que se requiere para poder hacer el análisis esperado y tener resultados esperados. Entonces tengo muchos datos, pero no puedo tener los indicadores que requiero. O no puedo tener el modelo de negocio que yo requiero. Nosotros hacemos eso. Nosotros conocemos el negocio, conocemos los indicadores del sector, ¿sí? Y nuestro Data Warehouse va a tener todas las reglas de negocio que nos van a garantizar lo anterior. De ese Data Warehouse subo al siguiente nivel o al siguiente layer, que es el 2, donde yo puedo hacer mis data marks, donde hago análisis específico de departamentos, de áreas concretas, todo esto para facilitar el proceso. Y después viene el layer 3, que es el de visualización, donde realmente si yo quiero usar Qlik, o quiero usar Tableau, o quiero utilizar Power BI, lo mismo, ¿sí? El esfuerzo ya se hizo sobre todo en la capa 1 y en la parte de visualización. Seguramente, si el Data Warehouse está bien hecho, la capa 3, donde yo voy a visualizar, no tendré ningún problema, ¿sí? Porque todo, insisto, y voy a ser muy reiterativo, todas las reglas de negocio están en el Data Warehouse. Por lo tanto, la visualización va a ser exitosa. Si no están las reglas de negocio en el Data Warehouse, el sistema no va a funcionar. Ya estamos terminando, pasamos en el siguiente slide, muy rápido, y tampoco no quiero ser reiterativo. Es transparente para el usuario todo lo que tenga que ver con la organización de los datos, ¿no? Al usuario no le interesa ver un diagrama entidad-relación de la base de datos para saber cómo están vinculados los datos uno con otro dentro de no sé, de Super Server o de Oracle, o cómo está establecido el catálogo de indicadores y cómo están organizados los datos. Eso no importa. O sea, el analista de información, el ejecutivo, esto debe ser transparente, esto lo debe de obviar y todo debe estar dentro de los data marks y dentro de sus visualizaciones que él ya tiene
dentro de su sistema de BI, ¿no? Y para terminar, como vemos en el siguiente slide, esta información, y más si es para ejecutivos, necesita ser visualizado fuera de la oficina, con diferentes dispositivos, y esta información debe estar disponible en tiempo real. A lo mejor para el primer ámbito de información, donde hablamos de la persona que analiza información del departamento y saca la estadística de ventas del mes de junio o de todo el año, a lo mejor esa estadística de ventas puede estar sentado en su casa o en su escritorio, en la laptop o en el equipo de escritorio y generarlo. Pero el ejecutivo, el directivo, necesita tener toda su información consolidada a donde esté, ¿no? Muy posiblemente viajará y hará una presentación de resultados del mes y necesita tener esa información en los dispositivos por medio de los cuales él viaja, e independientemente del lugar donde esté, esa información debe estar disponible, ¿no? Entonces nosotros tenemos las web apps que nos permiten integrar todo esto de nuestros diferentes ámbitos, los tres ámbitos que ya vimos de análisis de información. Y bueno, con esto terminamos la presentación. El tema da para mucho más, pero bueno, por cuestión de tiempo, esto es lo que queríamos presentarles. Aquí están los datos de contactos míos y de Eric. Si quieren entrar a detalles, si quieren ver más de lo que estamos haciendo en este tipo de soluciones o de soluciones específicas del ERP, ya más enfocado a la transacción de nuestros módulos, aquí están nuestros datos, no duden en buscarnos y bueno, será un gusto poder estar en contacto con ustedes. Muchas gracias y buenas tardes a la gente que está en Europa y buenos días a la gente que está en América. Creo que no tienes sonido. Disculpad, digo, me sumo a las palabras de mi compañero Carlos y espero que hayáis encontrado esta sesión atractiva y os haya generado pues, esas dudas que nosotros estaremos encantados de resolver en los próximos días. Nos vemos pronto, buenos días y buenas tardes. Gracias.